La energía que usamos los seres humanos está en la naturaleza. Y cada vez que usamos energía, sea de la forma que sea, es a la naturaleza a quien se la vamos a pedir. Lo interesante es que el mundo, y después cada país, cada región, va a utilizar los recursos energéticos que nos ofrece la naturaleza de la mejor manera posible o de la forma más eficiente posible. Pensemos que hace varios siglos atrás, si uno pensaba en términos de una matriz energética, que nos ilustra sobre de dónde provienen las fuentes de energía, obviamente durante miles y miles de años, decenas, cientos de miles de años, la gran fuente de energía fue la leña. La leña va a empezar a ser reemplazada paulatinamente por una nueva fuente de energía, nueva obviamente hace varios siglos atrás, que es el carbón mineral. Cuando se descubre las mejores formas de aprovechar ese carbón mineral, se descubre una fuente de energía que parecía inagotable. Aún hoy parece el carbón mineral inagotable por los grandes yacimientos que todavía existen, pero aparte una fuente de energía muy eficiente, muy calórica y que no requería la quema de los bosques o la destrucción de los bosques de alrededor. Entonces se va a producir, por supuesto, la revolución industrial, la aplicación de calor de fuentes de energía a las máquinas, lo cual va a ser mucho más eficiente las máquinas, en principio la máquina de vapor, y va a demandar aún más energía. Esto va a impulsar el crecimiento económico, el crecimiento demográfico y también el crecimiento enorme de la demanda energética, que al principio estaba, como les decía, basada en la leña, que va siendo reemplazada paulatinamente por el carbón. Si uno recorriera, si uno hiciera una línea de tiempo o un gráfico temporal sobre la historia de la matriz energética, es decir, sobre cómo la humanidad se abasteció de energía, podría ver claramente que a principios del siglo XX la matriz mundial era dominada por el carbón mineral y la leña. El carbón, que venía creciendo en su uso, venía creciendo su participación energética, y la leña, que al mismo tiempo venía decreciendo abruptamente a medida que era reemplazado por el carbón. Pero entonces se produce otra nueva revolución energética y aparecen nuevas formas de energía, en especial el petróleo, que van a ir reemplazando también paulatinamente a la leña, que ya venía en caída, como podemos ver en el gráfico, pero también van a empezar a reemplazar al carbón. Primero el petróleo y luego toda otra gama de fuentes, entre las cuales contamos el gas, la hidroelectricidad, la energía nuclear. Finalmente, las nuevas fuentes renovables como la energía solar y la energía eólica, y hoy tenemos una matriz muchísimo más diversificada y muchísimo más amigable con la naturaleza en términos de emisiones de gases de efecto invernadero que aquella matriz de hace 100 años en la que consistía únicamente en quemar gas y carbón. ¿Cómo es esa matriz energética actual del mundo? O sea, si nosotros pensáramos en, bueno, muy bien, dijimos la energía está en la naturaleza, ¿qué fuentes utiliza hoy la humanidad a partir de la naturaleza para generar la energía que requiere para abastecerse? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la matriz energética del mundo. Y esta matriz nos permite empezar a entender algunas cuestiones del mundo, ¿sí? Por empezar, vemos que es un mundo que funciona a energías fósiles. El carbón mineral, el petróleo, el gas natural son o representan aproximadamente el 80% de la matriz energética mundial. Y ahí está la cuestión de las emisiones. Dijimos que cada vez que generamos energía, generamos calor a partir de la quema de combustibles fósiles, estamos también generando gases de efecto invernadero. Pero por supuesto esto es malo, pero también ha sido beneficioso en tanto que la humanidad ha tenido la posibilidad de disponer de energía a niveles que no nos podríamos haber imaginado hace siglos atrás. Hoy, en general, excepto las porciones más pobres de la sociedad mundial, tienen acceso simple y sencillo y relativamente económico a fuentes como la electricidad o el gas natural o el combustible para mover el transporte. Vemos que el 20% restante de la matriz energética mundial se divide en otras fuentes de energía: la hidroelectricidad, la energía nuclear, la biomasa, que es prácticamente un 10% de la matriz energética mundial y que representa aquella
población que no tiene acceso a formas modernas de energía, las capas más pobres de la población mundial, 1.000 a 1.500 millones de habitantes, pero sin embargo utiliza energía. Utiliza leña, se abastece de la forma que puede. Ahí vemos la biomasa. Y también vemos, ocupando un 2% de la matriz y en crecimiento, lento, pero crecimiento al fin, las nuevas formas de lo que todavía se da en llamar energías alternativas, como la energía solar o la energía eólica. Así es nuestra matriz. 80% de la energía que consume la humanidad hoy es energía fósil. Y de toda esa matriz, aproximadamente la mitad, el 50%, corresponde a los hidrocarburos, el gas natural y el petróleo. Esto quiere decir que los hidrocarburos no son la totalidad ni la mayor parte de la energía mundial, pero ocupan una porción importantísima, nada más ni nada menos que la mitad. Cambiar esta matriz requiere décadas. Estos cambios se dan lentamente. ¿Por qué se dan tan lentamente? Porque la matriz energética, además, va creciendo año a año. En términos cuantitativos, la humanidad demanda cada vez más energía. Entonces, para, por ejemplo, una nueva forma de energía, como pueden ser lo que llamamos fuentes renovables o fuentes alternativas, no solo le implica reemplazar a las fuentes que ya estaban en la matriz, mostrar que son eficientes, que son económicas, que son competitivas, sino que también tienen que abastecer el crecimiento de esa matriz. Y ahí la complejidad de hacer grandes cambios o cambios bruscos en una matriz energética. Además, como también tenemos que pensar, producir energía, producir determinadas fuentes de energía, por ejemplo, a partir de los hidrocarburos, son actividades económicas de primer orden en sí mismas. Entonces yo podría pensar en una región petrolera, por ejemplo la provincia de Neuquén o la provincia de Chubut, que tienen buenos recursos renovables como el viento, y si lo llevara a un extremo y pensara, bueno, elimino la industria de los hidrocarburos y pongo, por ejemplo, solamente energía eólica, si eso fuese posible, tendría un problema con la economía de esas regiones, para las cuales, por ejemplo, la producción de hidrocarburos, la producción de energía, como les digo, es una actividad económica en sí mismo. Esto también hay que tenerlo en cuenta. La producción de electricidad como forma secundaria de energía es fundamental. Es muy importante entonces, porque es la fuente secundaria más importante para la humanidad y porque el mundo se está electrificando, entender cómo genero la energía eléctrica. En este gráfico vemos a la izquierda la matriz primaria, la matriz energética primaria del mundo, que es la que veíamos en la lámina anterior, y hacia la derecha podemos ver la matriz de generación eléctrica del mundo, es decir, qué ingredientes utilicé para generar electricidad. Y fíjense que lo que más llama la atención, a mí por lo menos me llama muchísimo la atención, es que hoy, en el año 2021, aproximadamente un 45%, un poco menos de la mitad de la energía eléctrica del planeta se genera quemando carbón mineral. Y recordemos que el carbón mineral es la fuente energética más contaminante, si se quiere, o que más impacta en la atmósfera en términos de gases de efecto invernadero y por supuesto que más peso tiene en relación al cambio climático. Y uno puede pensar cómo puede ser que en pleno siglo XXI, entrado ya el siglo XXI, todavía la fuente energética dominante a la hora de generar electricidad sea la fuente energética de la revolución industrial, el carbón mineral. Bueno, ahí tenemos el primer problema urgente que atacar en cuanto a cambio climático y a efecto invernadero. Si nosotros lográramos reducir un poco ese carbón en favor, por ejemplo, del gas natural y de las fuentes renovables, veríamos un cambio dramático, enorme, una caída drástica en los niveles de emisiones. No se necesita mañana prohibir toda fuente fósil, cuestión que aparte sería imposible en términos de producción energética, en términos económicos. Solamente pensando gradualmente en reducir una parte de ese carbón en un primer momento por gas natural o por fuentes renovables o por un mix de las otras fuentes, veríamos caídas drásticas en los niveles de emisiones. Ahora bien, si tuviéramos el honor o la desgracia de ser presidentes de un país, de estar a cargo de los destinos de un país, tendríamos algunas cosas que podríamos planificar, dejarlas para más adelante. La pavimentación de un camino, la construcción de un puente, algún otro tipo de obra, pero otras cosas encontraríamos que son urgentes.
Una de ellas es el abastecimiento energético. Nosotros no podríamos darnos el lujo de decir, bueno, voy a dejar de producir energía para planificar bien mi matriz energética. No, porque seguramente el fastidio de la comunidad que gobernamos terminaría jugándonos muy en contra y seguramente sufriría muchísimo la economía y el bienestar de esa sociedad. Vale decir que el abastecimiento energético nos corre, es algo que tenemos que resolver día tras día. Tenemos tiempo para planificar, pero mientras tanto hay que abastecer de energía a esa población, a esa economía, a ese bienestar de la población y demás. Entonces, si empezamos a ver ahora matrices energéticas de algunos países, nos vamos a encontrar que esas matrices son una conjunción entre lo deseable, o sea, cada país quisiera tener una matriz seguramente muy sustentable a nivel ambiental, que garantice el abastecimiento energético, que pueda aprovechar, por ejemplo, recursos propios en lo posible, pero también vamos a ver que, como les digo, es una conjunción entre lo deseable y entre lo posible. Quizás quisiera tener en mi matriz un recurso que no lo tengo y lo debería importar y eso encarecería. Bueno, acá entra en juego toda la complejidad del tema energía para entender que no podemos tomarlo, no podemos abordarlo desde una postura simplista o binaria, sino desde la complejidad que el tema merece. Empecemos, por ejemplo, con el caso de Estados Unidos. Nos importa Estados Unidos, nos interesa entender su matriz. ¿Por qué? Porque solo Estados Unidos consume prácticamente un poco más de la mitad de la energía del mundo. El 53-54% de la energía del planeta la consume un solo país que, bien, es la gran potencia mundial, pero se consume, digamos, más de la mitad, o prácticamente la mitad, un poquito más, de la energía que produce el mundo. Y ese país es Estados Unidos y por eso nos interesa entender su matriz. Fíjense que es una matriz bastante parecida a la matriz energética del mundo, ¿sí? Un 75-80% de combustibles fósiles en su matriz, bastante gas natural, bastante petróleo, bastante carbón en Estados Unidos, entre un 20 y un 30% de su matriz es carbón mineral, y esto es algo que vamos a ver repetido en muchos países industrializados, la gran presencia de carbón. ¿Cómo puede ser? Es la primera pregunta que nos surge, que países modernos, países con industrias modernas, con tecnologías de punta, tengan tanto carbón en sus matrices energéticas. Bueno, la explicación puede resultar sencilla. El carbón es abundante, los países suelen tener recursos propios de carbón, es económico, es eficiente, y entonces estas economías cierran con matrices energéticas que contienen carbón y que abaratan esa matriz energética y que abaratan esas economías. Por eso vamos a ver que el carbón suele ser un problema más de los países industrializados que de los países pobres, ¿sí? Ese combustible de la revolución industrial que tanto impacta en la atmósfera. Estados Unidos, por supuesto, tiene un importantísimo desarrollo nuclear, se ve reflejado en sus más de 50 centrales nucleares y ahí podemos verlos. También tiene algo de hidroelectricidad, una incipiente energía renovable, eólica, fotovoltaica. Hay estados verdes que están intentando basar su producción de energía en el sol y el viento, como California, pero como podrán ver en su matriz, todavía son porciones no tan importantes como si las fuentes fósiles. Y un dato interesante, Estados Unidos, país que se negó en los años 90 a firmar el protocolo de Kioto, el primer gran esfuerzo mundial para reducir las emisiones, resulta que es el país que más ha reducido sus emisiones entre 2005 y 2015. ¿Por qué? Porque empezaron a desarrollar recursos de gas, en este caso de shale gas, como nuestra formación Vaca Muerta, que abarató tanto el gas que empezó ese gas a reemplazar parte del carbón en la generación eléctrica. Y las emisiones entonces se vinieron a pique, porque el gas emite de 2 a 5 veces menos gases de efecto invernadero que el carbón. Y entonces Estados Unidos, prácticamente único país que no se comprometió como el resto a reducir sus emisiones, hoy es el país que más ha reducido sus emisiones en los últimos años. Qué complejo es este tema que pasan estas cosas. El siguiente país que vamos a analizar es China. China tiene un verdadero problema con el carbón. China tiene, por supuesto, mucho carbón, lo utiliza, un 70% de su matriz energética es carbón, también el petróleo, más que nada porque tiene que ver con el transporte, es un insumo muy importante en cuanto a energía, y
Fíjense en color amarillo, esa pequeña porción es la energía renovable, la energía solar y la energía eólica. Si uno hiciera un ranking de qué país produce más energía eólica en el mundo, China está en primer lugar. Pero fíjense qué pequeña porción ocupa esa energía eólica en su matriz energética. Claro, China es uno de los grandes motores de la industria mundial. China sabe muy bien que tiene este problema con el carbón, pero también para China es difícil reducir esta dependencia del carbón. Tienen planes. Para 2050 prometen una emisión neta cero de dióxido de carbono. Bueno, hay que ver realmente, uno promete, ¿no? Después hay que ver la realidad hacia dónde lo va llevando, más allá de las intenciones, pero realmente es un problema bajar esta dependencia del carbón, porque bajar esta dependencia del carbón para China hoy significa encarecer su matriz energética, es decir, encarecer su economía. Y gran parte de los ingresos de China tienen que ver con las exportaciones de productos industriales. Si esos productos son más caros porque la energía es más cara, el país pierde competitividad. Entonces es complejo. Esta matriz, aparte, es una matriz que nos interpela a todos, porque todos tenemos productos provenientes de China. A veces no tenemos opciones porque es el único fabricante y a veces tenemos la opción y los elegimos porque pueden ser más económicos. Bueno, tenemos que saber que se fabrican así. No es un llamado a no comprar productos chinos ni mucho menos, sino entender estas paradojas que se presentan. Por ejemplo, China es un gran proveedor de paneles fotovoltaicos y de repente yo compro los paneles fotovoltaicos a China, pongo un hermoso parque solar, produzco energía verde y limpia, pero no puedo decir que esta energía no tenga huella de carbono cuando estos paneles fueron fabricados en un país con esta matriz tan llena de carbón. Bueno, China representa un gran problema en cuanto a las emisiones y junto con Estados Unidos representan entre los dos alrededor de un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Son economías enormes y con muchísimo carbón en sus matrices, más allá de que, como todos los países del mundo prácticamente, son dependientes de los combustibles fósiles. Y aquí nos vamos a alejar de cualquier mito, Hay un único país que no depende de los combustibles fósiles, que lo vamos a ver más adelante. La matriz que le sigue es Francia. Vemos un país desarrollado, debería tener una matriz más parecida a la de los Estados Unidos. Y sin embargo nos llaman la atención dos cosas. La primera, esa gran porción violeta que corresponde a la energía nuclear. Pocos países tienen un desarrollo nuclear tan importante como Francia. La segunda, que la suma del carbón en rojo, del petróleo en azul y del gas natural en verde, o sea, los combustibles fósiles, no supera el 45%, e incluso hablando de un país industrializado como Francia. ¿Cómo puede ser? Bueno, Francia es un caso especial. En los años 70, Francia, que tiene pocos recursos energéticos, tiene carbón, pero tiene en general pocos recursos energéticos, sufrió los embates de lo que se llamó la gran crisis del petróleo, cuando los países de la OPEP hicieron subir muchísimo el precio del petróleo a nivel mundial. Francia sintió que no podía depender de estos caprichos, que estas cuestiones impactaban fuertemente en su economía y que entonces eran dependientes de decisiones de otros países, y entonces decidió que la alternativa era este gran desarrollo nuclear. Lo hicieron. Hoy tienen casi 60 reactores nucleares y sin lugar a duda es una de las matrices más limpias del mundo, porque la energía nuclear, ustedes saben, no genera impacto en la atmósfera, no genera gases de efecto invernadero. Cuando veo esas grandes chimeneas combadas, que sale ese humo blanco en las centrales nucleares, no es más que vapor de agua, es el efecto de los sistemas de refrigeración. Entonces tiene una de las matrices más limpias del mundo, no se liberó de los combustibles fósiles. Hoy un 45% del combustible de la energía francesa proviene de los combustibles fósiles que ellos deben importar, pero tiene esta singularidad de la energía nuclear. El 70% de la electricidad de Francia se genera con energía nuclear y la exportan también. Ahora bien, hace unos años la población francesa empezó a exigirle a su gobierno la transición hacia las energías renovables, en especial el sol y el viento. El gobierno francés escuchó este llamado y dispuso un aumento de algunos centavos de euros a los combustibles de los automóviles. Esto generó
una reacción tan violenta en la población que no quería pagar ese impuesto, o sea, pedían transición pero no la querían pagar, y alguien tiene que pagar esa transición energética, que comenzó lo que luego se dio en llamar la revolución de los chalecos amarillos, que casi voltea al gobierno francés. Y que después esa revolución se diversificó, empezó a haber otras demandas, pero nació como una reacción al aumento de unos centavos de euro a los combustibles para pagar la transición energética que el propio pueblo francés reclamaba. Fíjense que en este caso el problema energético incluye entonces también un problema de escenario. Resulta que tengo una matriz limpia, tengo una sociedad ideal donde el gobierno escucha el deseo de su población y se decide iniciar la transición a las energías renovables, y cuando inicia esa transición la misma población que la exigía se enoja, reacciona violentamente y arma una verdadera rebelión. Bueno, estas cosas también forman parte de la complejidad de la temática de la energía. Podemos tener un análisis técnico maravilloso y tomar una decisión técnicamente maravillosa, y la sociedad puede reaccionar de esa forma. Esto también forma parte entonces de esa complejidad. Veamos Dinamarca. Dinamarca es otro país de Europa, otro país desarrollado, de gran nivel de vida, conocido en el mundo de la energía por sus grandes desarrollos de energía eólica. Podríamos casi pensar, cuando recorremos Dinamarca, cuando aprendemos acerca de sus parques eólicos, más que nada, parques que en algunos casos están en el mar, aprovechando los vientos del norte del planeta, que Dinamarca es un país eólico, y lo es. Pero si lo ponemos en su verdadero contexto y vemos realmente cómo es la matriz energética de Dinamarca, vamos a ver nuevamente lo mismo. Más de un 60%, entre un 60 y un 70% dependiente de los combustibles fósiles. Mucho carbón en su matriz, mucho petróleo que corresponde en generar al transporte, algo de gas, y las energías renovables en amarillo, que ocupan una fracción importante pero de ninguna manera una porción mayoritaria. En el caso de Dinamarca vemos que un porcentaje muy alto de su electricidad, acuérdense que esta es una matriz primaria, incluye también la producción de calor. Si pensamos en la matriz eléctrica de Dinamarca, bueno, cerca de un 60-70% de su electricidad se produce con energías renovables, pero ahí está incluida lo que es la biomasa, la hidroelectricidad y por supuesto la energía eólica. ¿Sí? ¿Y cómo puede ser que Dinamarca, podemos llegar a leer, que supera el 30% de energía eólica, de energía intermitente, como la eólica, que teóricamente es lo máximo que soporta un sistema? Bueno, porque en Europa los países tienen sus redes unificadas, en muchos casos, y si uno hace un recorte de cuánto produjo en electricidad, en energía eólica Dinamarca y cuánto consumió, le va a dar una porción alta, pero realmente el sistema consta de las redes de varios países. Entonces, si uno ve la red en su totalidad como un solo sistema, va a ver que el aporte eólico es mucho más bajo que un 30%. Hay algunas trampas que a veces nos confunden, que leemos en los medios o en las redes sociales, ¿no? Bueno, tienen que ver con estos recortes, pero para que se vea, Dinamarca, país eólico, país que tiene uno de los más maravillosos desarrollos eólicos del mundo. Bueno, la energía eólica todavía está muy lejos de convertirse en la base de su matriz energética. Es una energía complementaria importantísima, un gran aprovechamiento de sus recursos eólicos, pero también necesita de otras fuentes, como pasa con todos los países. Y acá sí, la excepción a la regla. Dijimos que no hay ningún país que no dependa en su mayoría de los combustibles fósiles. Bueno, sí hay uno, y ese país es Islandia. Claro, Islandia es irrelevante para la economía mundial. Sin embargo, es interesante el caso de Islandia, porque como vemos en este gráfico, la matriz de Islandia es una matriz con componente básico renovable. Esto no es, sin embargo, energía eólica ni energía solar. En Islandia no podríamos poner mucha energía solar porque está muy al norte y realmente la radiación solar es muy baja, no es un lugar adecuado. Esto es geotermia. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que los islandeses aprovechan la energía, aprovechan el calor que está en el subsuelo. ¿Por qué? Porque toda Islandia es una zona enormemente volcánica. Los islandeses son muy poquitos, son 300.000, equivalen a la población de una ciudad mediana, como por ejemplo la ciudad de Neuquén, 300.000 personas, que viven literalmente sobre un montón de volcanes y tampoco tienen una gran industria pesada. Entonces pueden aprovechar este recurso y, como ustedes ven, tienen esta matriz primaria renovable, y les diría que es el único país con una matriz primaria renovable. Bueno, si pusiéramos en Islandia la industria de Hong Kong,
o la industria de algún otro país pequeño pero muy industrializado, posiblemente esta matriz no alcanzaría a abastecer toda la energía que requeriría Islandia y es muy probable que viésemos porciones mucho más importantes de carbón o de otros combustibles fósiles. Pero valía la pena mencionarlo porque es la excepción a la regla. Ahora vamos a ver Haití. Haití como ejemplo de uno de los países más pobres del planeta. Dijimos, hay 1.000 a 1.500 millones de habitantes en nuestro planeta que no tienen acceso a formas modernas de energía, pero de alguna u otra forma se abastecen de energía. En este caso, los haitianos, la mayoría de los haitianos que son muy pobres y esta pobreza influye brutalmente, dramáticamente en su calidad de vida, bueno, queman carbón de leña a la hora de cocinar, a la hora de calentar agua. Y como podemos ver en su matriz, el 70% corresponde a esa quema de leña, a la biomasa. Ahora, si observamos la imagen que está abajo a la izquierda de la diapositiva, vamos a ver que en una foto satelital, en una imagen satelital, ni siquiera necesito marcar la frontera de Haití y de la República Dominicana. Se ve claramente como del lado de Haití, a la izquierda, no queda ni una sola palmera y hacia la derecha, República Dominicana, están los bosques tropicales como alguna vez tuvo Haití. Entonces esto nos muestra que la pobreza no solo es dramática en términos de calidad de vida, sino que también es dramática para el medio ambiente. Es un absurdo quizás, pero yo me pregunto si no sería mejor que los haitianos tuviesen sus bosques tropicales y quemaran carbón mineral para producir electricidad. Alguien me diría, bueno, las emisiones serían enormes, pero no habría perdido sus bosques tropicales. No tengo la respuesta, pero esto habla también de la complejidad de este tema. Y finalmente vamos a ver cómo es la matriz energética de la Argentina, que es una matriz muy especial, una matriz única en el mundo. Tiene la característica de su dependencia de los combustibles fósiles, claramente esto es algo que estamos viendo que ocurre en prácticamente todos los países del mundo, pero sin embargo la característica de Argentina es que prácticamente no tiene carbón en su matriz energética, es una porción ínfima, un 1%, un poco menos. La Argentina es un país gasífero, como vemos en el gráfico, ¿sí? Un 50 y pico, 54, 55% de su energía primaria es gas natural. Y esto nos hace un país bastante limpio o bastante verde en términos de matriz energética, porque dijimos que el gas natural es la fuente fósil que menos gases de invernadero emite. ¿Es un premio para la conciencia ambiental de los argentinos? Bajo ningún concepto. Argentina simplemente no tiene carbón. Es un país enorme, extenso, séptimo, octavo lugar en el mundo en superficie, si medimos los países, hacemos un ranking de superficie de los países, pero no tenemos yacimientos de carbón de importancia, pero sí teníamos hidrocarburos y sí tenemos mucho gas y mucho petróleo. Entonces, esta es una matriz que tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El negativo es la alta dependencia de los hidrocarburos, no porque no sean una excelente fuente energética, sino porque cuando una matriz depende mucho de un solo insumo se vuelve vulnerable a los caprichos de ese insumo. Ustedes saben que si uno depende de ese insumo, de un insumo, en este caso los hidrocarburos, tiene que asegurarse el abastecimiento de ese insumo y también queda un poco a merced de las subas y bajas, los altibajos en los precios de ese insumo y eso nos vuelve de alguna forma un poco vulnerable. Una matriz diversificada es una matriz más robusta, pero al mismo tiempo tiene esta característica muy beneficiosa y que no es para nada menor, que es un país con una matriz muy baja en emisiones. Seguramente cualquier país del primer mundo, cualquier país industrializado, daría lo que fuera por tener una matriz parecida a la nuestra sin carbón. Es el trabajo que ellos tienen que hacer primero, ¿no es cierto? Reemplazar el carbón por gas natural y también por fuentes renovables. Ahora, ¿qué recursos energéticos tiene la Argentina? Dijimos que no tiene carbón. Esto fue un problema serio en la época en que las matrices energéticas se basaban en carbón hace varias décadas. Pero hoy realmente resulta una bendición pensar en todos los recursos que tenemos. Por empezar, tenemos 5 cuencas productivas de gas y petróleo. Son cuencas que llevan años de producción intensiva. En el caso de la cuenca del Golfo de San Jorge y de la cuenca neuquina, más de un siglo de producción intensiva. Y nuestra cuenca más nueva empezó a desarrollarse hace más de 70 años. Pero ahora
ahora resulta que tenemos la tecnología y el conocimiento ya desde hace una década para extraer los recursos no convencionales que abren toda una ventana de recursos hidrocarburíferos. Y estamos comenzando a explorar la plataforma continental del mar argentino, que para algunos es una verdadera promesa en cuanto a recursos hidrocarburíferos. También tenemos grandes recursos renovables en las zonas cordilleranas, especialmente desde el centro hacia el norte del país, todo lo que es el recurso fotovoltaico, una gran radiación solar, grandes niveles de radiación solar, y en la Patagonia algunos de los mejores vientos que se registran en el planeta. Pero a veces ni siquiera hace falta ir a la Patagonia, la provincia de Buenos Aires, las costas bonaerenses son sitios donde quizás los vientos no sean tan intensos como los de la Patagonia, pero realmente constituyen un recurso de enorme magnitud. Tenemos potencial nuclear, tenemos una larga tradición nuclear, dominamos la tecnología nuclear y tenemos reactores nucleares. Tenemos, por supuesto, recursos geotérmicos en la cordillera, hay interesantes posibilidades para generar electricidad y calor a partir del aprovechamiento del calor del subsuelo, más que nada en las zonas volcánicas, y como les decía, no tenemos carbón, pero hoy eso no es un problema, sino que hoy lo que fue un problema constituye de alguna manera una bendición. ¿En qué situación estamos? Bueno, para hacer un repaso bastante somero y rápido, tenemos proyectos hidroeléctricos, tenemos grandes ríos y en muchos casos aprovechados, como el río Uruguay o el río Paraná, los ríos del sur también, con grandes centrales hidroeléctricas, Salto, Yacyretá, El Chocón, pero también proyectos de gran envergadura y también proyectos de microcentrales hidroeléctricas de pequeña envergadura para aprovechar ese recurso que también, por supuesto, tenemos. Poseemos 3 centrales nucleares, hay en carpeta una 4ª central nuclear, quizás el desarrollo de reactores pequeños de diseño propio. Tenemos las energías renovables, como les comentaba, unos 5.000 megawatts de potencia instalada en un sistema que tiene unos 42.500 megawatts de potencia instalada, ¿no? Pero también tenemos el compromiso de llegar al 25% de la generación eléctrica hacia el año 2025, 2030. No sé si lo lograremos, el tema de las energías renovables es complejo, hay un tema financiero complejo para un país como la Argentina que tiene muchas veces problemas de financiación dependiendo de los vaivenes de su economía, pero el recurso está. Hay que ver después de qué forma se pueden aprovechar. Y por supuesto tenemos los recursos hidrocarburíferos. Como les comentaba, las cuencas, nuestros recursos convencionales y también los recursos no convencionales que abren toda esa nueva ventana, sumado, por supuesto, a la exploración incipiente de la plataforma continental del mar argentino. Y todavía tenemos un recurso más que está casi desaprovechado, que es el uso responsable y eficiente de la energía. Para muchos, el uso responsable y eficiente de la energía es la forma de energía más limpia y la forma de energía más económica. Es la energía que no utilizamos, que no mal utilizamos, que no desaprovechamos. Se trata de beneficiarnos menos de la energía o de... No, para nada. Se trata de mantener las prestaciones energéticas, pero con medidas de eficiencia y de uso responsable que nos permitan mantener esos beneficios de la energía, incluso en forma creciente, pero sin malgastar los recursos energéticos. Se cree que en los próximos años, con medidas adecuadas, la eficiencia energética, las medidas de eficiencia energética y de uso responsable podrían llevarnos a ahorrar entre un 12 y un 20% del consumo. Eso es muchísimo. Tenemos que recordar que acá esto se divide en dos. La eficiencia energética, que tiene que ver con la tecnología y que depende más de medidas de políticas públicas, por ejemplo, del recambio de las lamparitas, como hubo de las lamparitas de filamento por las de bajo consumo y hoy de las lámparas LED, o calefones y estufas sin piloto. Se pierde mucho gas con el piloto de calefones, pero eso requiere de la tecnología que ya existe, pero también de políticas públicas para que la población pueda acceder masivamente a esos nuevos implementos tecnológicos. Pero
luego viene el uso responsable, y ese sí depende de cada uno de nosotros. Conocemos un montón de reglas: el aire acondicionado a 24 grados, apagar la estufa si no vamos a estar en casa, apagar la luz en los ambientes que no ocupamos, etcétera. Hay una infinidad. Entonces, una cosa es el uso responsable, que depende de nosotros, y el uso eficiente, que depende de la tecnología y de las políticas públicas.